con Manuel Romera, profesor de Dirección Financiera del IE Business School. Manuel, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, encantado de recibirle esta mañana en el que, bueno, ya desde tempranito tenemos muchas cosas pendientes en el día, pero bueno, lo que es la inflación sigue situándose como esa referencia clave sobre ese monstruo del que todavía hay debates sobre si tendrá efectos de segunda ronda o no, o conllevará cambios en la política monetaria en la FED o en otras instituciones. No sé cuál es el contexto en el que se estamos moviendo, cómo lo valora. Bueno, yo lo que valoro es que, claro, un Estados Unidos creciendo al 6,2% su inflación y una Europa creciendo al 4,1% la inflación excede mucho lo que establecían los reguladores y en este caso los bancos centrales, ¿no? Tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo. Con lo cual, bueno, lo valoro con una cosa que es algo bastante lógico, ¿no? Y coherente, y es que el tapering es un hecho, van a reducir la inyección de dinero, que es el preámbulo a la subida de los tipos de interés. Esa reducción de dinero que pues, seguramente la Reserva Federal ya este mes va a hacer su efecto, ¿no? De bajar de 120.000 millones al mes a probablemente alrededor de 100.000 y en el caso del Banco Europeo pasar de 80.000 pues a alrededor de 60.000, pues es un hecho. Entonces es el preámbulo de la subida de los tipos de interés. Hay demasiada inyección de dinero en el mercado, no hace falta ni decirlo. Yo creo que esta inflación viene de dos lados, ¿no? Por una parte, un consumo espectacular que ha creado una serie de cuellos de botella. Esos cuellos de botella todavía han generado pues un mayor poder de precio en la oferta, es decir, de inflación de oferta, que claramente la tenemos, por ejemplo en los commodities, por ejemplo en el petróleo, por ejemplo en el desarrollo, ¿no? Que tenemos de tener la sartén por el mango, ¿no? Los grandes productores de commodities a nivel mundial, y luego por una parte la gestión de la demanda, ¿no? No solamente por la demanda de que todo el mundo está deseando, ¿no? Consumir en estas navidades que estamos viendo, ¿no? Con bastante claridad, incluso para poder reservar una mesa en un restaurante, sino yo creo en el fondo también una gestión enormemente eficiente de esa oferta, ¿no? De esa oferta limitada. Cuando no hay oferta y hay demanda, evidentemente se produce inflación. Luego los efectos de segunda ronda, que son a los que usted se refería, creo que son muy importantes, ¿no? Es decir, esto a ver cómo va a implicar en la subida de salarios. Tenga usted en cuenta que el IPC es el que está reflejando, ¿no? Y el que está reflejado, y así se acordó políticamente en las pensiones, y evidentemente cuanto más dinero hay en el bolsillo, pues todavía más dinero tienes para poder consumir. Si la oferta está limitada por razones estructurales, digo operativas, es decir, de poder transportar, el coste de los transportes y de los fletes se ha multiplicado por entre 10 y 20 veces, ¿no? Y luego además, pues unos commodities, pues solamente hay que ver el precio de la gasolina o el kilovatio hora todos los días en España. Yo creo que todo eso lo que augura es seguramente una inflación bastante más constante de lo que yo creo que son capaces, ¿no? de reconocer tanto la Reserva Federal norteamericana como el Banco Central Europeo, como en general los bancos centrales a nivel mundial, ¿no? Algunos bancos centrales como el turco están haciendo cosas extrañas, ¿no? Como bajar los tipos de interés aunque la inflación sea desmedida y desbocada. Y yo lo que veo es que evidentemente tenemos que convivir con esa inflación. Y como en todo, habrá ganadores y perdedores. Los ganadores y las empresas ganadoras serán las que puedan repercutir esa inflación en sus productos día a día. Y los perdedores pues serán las compañías especialmente endeudadas que en algún momento tendrán subidas de tipos de interés porque hay que controlar esa inflación. Es decir, la subida de tipo de interés es una decisión semipolítica, pero absolutamente necesaria. Es decir, no es que lo haga nadie por ser precavido y tener una cultura a largo plazo. Es que no hacerlo, los efectos son todavía mucho más perjudiciales, porque probablemente inflaciones no tratadas con subidas de tipos de interés o con políticas de tapering, evidentemente lo que provocan es mayor inflación y posiblemente posible hiperinflación dentro de la economía. Ponía sobre la mesa ese movimiento del Banco de Turquía. Al mismo tiempo hemos conocido cómo el Banco, Japón pone en marcha un nuevo paquete de estímulo económico en un momento en el que ellos sí reconocen que hay que apuntar a esa recuperación económica en los que son los grandes bloques del globo, ¿no? Mirando a Estados Unidos, en Europa se mira más a la recuperación, pero evidentemente esas cifras de inflación, esos altos costes que hemos visto además que ha llevado al propio Biden a pedir a la liberación de reservas estratégicas para
de otros países grandes consumidores de petróleo para liberar crudo, para bajar esos costes energéticos, en el fondo van a tener que repercutir efectivamente en esa evolución económica, en esa mejora económica. En ese contexto, y además en el que hemos visto un informe de la ONU que dice cómo el aumento de los costes del envío va a hacer subir los precios de algunos productos de consumo en un 10%. ¿Se va a poder continuar con ese plan de reducción de apoyo a la economía con estos niveles de inflación, o va a ser determinante la evolución en los próximos meses, o cuál va a ser el contexto? Porque la inflación parece, como decía, ¿no?, que vamos a tener que convivir con ella. Me está dando usted mucha confianza, ¿no?, en que yo poco menos que sea un pitoniso, ¿no? Pero agradeciéndole su pregunta, lo que sí que está claro es que vamos a ser realistas. Yo creo que la inflación, lo que hay que pensar es de dónde viene. Es decir, o sea, más allá del concepto de cortoplacismo, largoplacismo per se y de palabras un poco vanas, pues lo que hay que ver es que, por ejemplo, en el petróleo que decía usted, es que nosotros nos hemos cargado durante 7 años el fracking norteamericano. Nos lo hemos cargado literalmente. Entonces, claro, cuando tú necesitas una demanda de petróleo, como decían en un informe ayer, ¿no?, de que en el año 2025 llegaremos al máximo de barriles de petróleo de demanda, y resulta que con casi 100 millones de barriles de demanda diarios, la oferta está limitada y está en manos de unos pocos, y además te has cargado una parte más de la oferta. Por ejemplo, el fracking norteamericano, podemos hablar de un 20% de oferta, pues de nuevo, blanco y en botella, está servido. Si usted quita la capacidad de oferta y la demanda no deja de crecer, porque estamos recuperando las economías con crecimientos bastante claros, pues indudablemente la inflación no es coyuntural, es la inflación coyuntural. Yo creo que es una milonga que se inventan de alguna manera los bancos centrales, porque les da muchísimo miedo las consecuencias del tapering y de la subida de los tipos de interés sobre lo que significa el endeudamiento de las compañías, y con ello de alguna manera el crecimiento económico de esas compañías y de todo lo que conlleva. Los estímulos, ya estamos viendo que los estímulos económicos son, pues como mínimo, no sé, como mínimo limitativos, ¿no?, o limitados, ¿no? Es decir, está viendo usted que el Next Generation sale día tras día, ¿no? Gente que dice que de los 9.000 millones o de los 10.000 millones, por supuesto no ha llegado a 70.000, como estaba previsto, además libre de polvo y paja, es decir, sin ningún tipo de coste, y los 70.000 con coste no han salido, pues no están llegando a su objetivo. La propia OCDE dice que 39 de cada 100 euros llegan a su objetivo, o pueden llegar a su objetivo, pero hay 61 de cada 100 euros que no llegan a su objetivo, simplemente por no haber cambiado la ley de contratos del Estado y la ley de subvenciones públicas. Si a esto le unimos ver La Palma llena de un volcán, ¿no?, la pobrecita, y que mucha de la gente que aparece en la televisión te dice que no han recibido ni un euro todavía a día de hoy, después de más de 2 meses, ¿no?, de erupción, pues eso demuestra que el sector público no es el que libera ni el que ayuda. El sector público paga las pensiones, y paga las pensiones si puede, por otra parte. Yo creo que lo que saca de las crisis es el sector privado, la competitividad, la productividad, el darle medidas, es decir, el no subir tipos impositivos, en hacer los presupuestos de las cuentas no sé, de la parte ilógica, ¿no?, de la vida. Es decir, pensar que vamos a crecer a un 6,5% cuando todos, pero absolutamente todos los think tank a nivel mundial te están diciendo que como mínimo hay que bajar esa cifra a un 2% y seguir gastando acorde a esos ingresos que de hecho es evidente que no vamos a conseguir, aunque el crecimiento no está mal. El problema es que venimos de un decrecimiento muchísimo mayor que ese crecimiento. Entonces yo creo que al final lo que hay que pensar es que muchas de las cosas, más allá de la política, y ya sabe usted que yo no soy político y que soy simplemente un académico, pues yo creo que las cosas hay que hacerlas de manera simplemente con sentido común. Es decir, no podemos seguir basando en crecimientos que no van a existir, no podemos seguir pensando que los tipos impositivos lo que hay que hacer es subirlos, sino que hay que hacer es bajarlos para reactivar la economía al estilo Italia, que Draghi ha demostrado que eso se puede hacer y se puede hacer bien. Y luego, además, por supuesto, pensar que la inflación es coyuntural, cortoplacista, simplemente para calmar a los mercados, pues también es absurdo. Es decir, al final esta inflación es una inflación de oferta, no solamente es una inflación de demanda, que se ha unido a la tormenta perfecta. La demanda espectacular de la salida de una crisis por dinero acumulado en los bolsillos de la gente,
y la inflación de oferta, porque evidentemente hay un montón de partes de oferta, sobre todo en el mundo de las commodities, que nos la hemos cargado porque no han primado la inversión en esa oferta. Es indudable que la sostenibilidad es importantísima en la vida de hoy en día. Y el propio Instituto de Empresa al que yo pertenezco, nosotros lo primamos especialmente, y la quinta torre de Madrid que hemos hecho es sostenible, o sea que creemos muchísimo en la sostenibilidad. El problema es que la sostenibilidad no se puede hacer en un mes, sino que el paso a la sostenibilidad de combustibles fósiles a energías renovables hay que hacerlo poco a poco. Y luego, por supuesto, también con un mix y con un balanceo. Si no, Francia no estaría abriendo centrales nucleares, que además, por otra parte, no son contaminantes. Lo que son es quizá peligrosas si no son bien gestionadas. Y cerrar nuestras 7 centrales nucleares para seguir comprando energía de Francia, pues hace falta de sentido común, porque además Francia está a kilómetros, por mucho que pongamos una frontera. Es decir, que si pasa algo en Francia a nivel nuclear llegaría hasta aquí, con además una energía yo creo que cada vez es más segura, porque cada vez está todo muchísimo más controlado y asegurado, por otra parte, que es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Es decir, Fukushima fue un tsunami, pero es que si hay un tsunami no solamente es problema de la energía nuclear, es problema en el que muere muchísima gente por la propia ola y los negocios se van a freír puñetas, ¿no? Como ha podido usted ver con un volcán cuando aparece lava y no hay manera de pararla. Me ha puesto además muchos aspectos sobre la mesa que están afectando, sobre todo mirando la inflación y a nuestro consumo directo como ciudadanos aquí en nuestro país, y estamos viendo, estabas señalando, esos precios energéticos en una jornada en la que además hemos escuchado como el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se va a reunir con líderes empresariales del sector para abordar este tensionamiento en los precios, en el que parece que la propuesta de España no sale adelante porque ya Bruselas no dice que podría generar apagones, pero de momento seguimos asistiendo a subidas y subidas en los precios, encarando ya la llegada de esta próxima dana, ola de frío en toda la primera, ¿no?, que va a afrontar Europa de este invierno, y en un contexto en el que además, como decimos, llegan las tensiones en los precios, en la energía, y rebrotes de coronavirus que van a conllevar esas restricciones de movilidad, de consumo. Por lo tanto, tenemos de cara a este final de año, no sé por cuál va a poder ser la salida, la actuación para afrontar esta situación, al menos a modo doméstico. La salida es volver a tener sentido común. O sea, la pregunta es buenísima, ¿no? Al final es tener sentido común. Si es que no es cuestión de que Sánchez Galán salga o no salga, sino que la cuestión es cómo producimos la energía, cómo se demanda y cómo se establecen los precios. Bueno, pues si se establecen los precios por coste marginal y por precio marginal, pues evidentemente siempre es el último el que pone el precio, por decirlo de una manera coloquial, ¿no?, para que todo el mundo lo entienda. Si el gas, precisamente por la situación de falta de oferta, porque no tenemos oferta, no tenemos capacidad de producción de gas al nivel que queremos, y tenemos una demanda espectacular, y luego además tenemos problemas de transporte, y resulta que Marruecos cierra el gasoducto que llega, y los metaneros y el gas licuado resulta que están a precios desorbitados porque todo el mundo los necesita para poder llegar el gas, y luego además ya para colmo, pues Bielorrusia está poco menos que amenazando con Polonia, no sé si lo cumplirá, con respecto a Rusia y el gas ruso, pues blanco y en botella de nuevo. Es decir, la oferta está limitada y la demanda existe. Entonces lo que hay que pensar es, oiga, ¿usted cómo quiere generar la energía? Es decir, y dentro de un orden en el mundo, por decirlo de una manera clara, la Agencia Internacional de la Energía, que debe de velar por la sostenibilidad y el calentamiento global y temas medioambientales, que yo soy el primero que de una manera clarísima, direccional y taxativa defiendo. Además de eso, hay que intentar pensar, oye, pero ¿cómo pasamos ese sistema poco a poco? Porque si lo hacemos de manera brusca, como decía la Agencia Internacional de la Energía en el último informe, en el que decían que no invirtiésemos ni un solo euro en carbón más, ni un solo euro en petróleo más, resulta que lo que hace el carbón es subir de precio, porque hay un montón de sitios del mundo que primero quieren comer y luego dedicarse al medio ambiente, que eso también, por otra parte, no lo veo tampoco tan amoral, ¿no? Entonces, el equilibrio en este mundo es la virtud, y yo creo que ni tenemos que ser absolutamente verdes, todo sostenible, y pensar que cualquier sistema energético se puede mantener con energía renovable solamente. Es absurdo. O sea, es decir, la energía nuclear es necesaria. Es necesario que también entendamos que los combustibles fósiles, aunque tengamos que reducir su efecto de producción por efectos medioambientales, hay que seguir
teniendo en cuenta que son necesarios y que hay que ir poco a poco bajando su demanda a costa de suplirlo. Lo que no me puede decir usted es que me compro un coche eléctrico completamente y cuando vaya yo de viaje de aquí a Toledo, resulta que no me encuentre electrolineras en las carreteras, que es la realidad, o sea, es decir, que es la realidad latente y flagrante. Si usted le pregunta a cualquiera, oiga, ¿por qué no se compra usted un coche eléctrico? ¿Por qué sigue habiendo todo tipo de coches de combustión enchufables, que no son más que esa parte enchufable, que 40 o 50 kilómetros? Te dicen que porque de aquí a un viaje a su sitio de vacaciones o de aquí a un viaje con su familia a más de 300 kilómetros, pues se encuentra con un problema evidente de recarga. Yo creo que hay que tener simplemente sentido común. Y esa inflación, evidentemente, es una inflación que existe. Y existe por dos partes, porque la demanda existe y hay cuellos de botella en todo lo que implica la oferta, y porque la oferta también está limitada porque de alguna manera también tienes límites en la producción. Mire usted los coches que BMW, que ayer salía la noticia en Financial Times, BMW está limitando los coches que te puedes comprar con qué extras, porque no hay elementos para ponerlos en el coche. Y no hay elementos para poner en el coche porque hay cuellos de botella. Entonces, evidentemente, esos elementos valen más dinero. Es decir, cuando tú subes la energía, pues al final vale más, el precio es mayor de los productos. Pero también es verdad que si hay demanda y la economía tira de ella, y logramos que eso no perjudique excesivamente a la economía, también esa inflación lo que provoca es reactivación económica dentro de las empresas que logran ganar más. Lo digo porque todo se aplica en esta sociedad de una manera enormemente pesimista. Las inflaciones moderadas siempre han sido, siempre y cuando vengan con crecimiento, generadores de valor de manera estructural para la economía. Lo malo es cuando se produce la inflación con paro. Y entonces tenemos estagflación, que es, oye, el señor está en paro y sube los precios porque precisamente por no vender y porque la gente no consume, tiene que subir los precios más arriba para poder cubrir sus costes fijos. Esa es la mala. La inflación que ahora mismo tenemos con crecimiento es buena. Lo importante es que velemos por ese crecimiento. Y resulta que, por ejemplo, el gobierno español lo que está haciendo es subir los tipos de interés, los tipos impositivos. Y eso es un error. O sea, subir los tipos impositivos es un error en una situación como esta. Al revés, lo que hay que hacer es bajar los tipos impositivos. No se dedique usted a dar dinero, per se. Haga usted ERTES, que ya bastante es. Pero no se dedique usted a subvencionar a la economía. La economía tiene que ser libre, competitiva y productiva, que es la mejor manera de generar riqueza que hay. Usted dedíquese a lo que se tiene que dedicar y hay que intentar bajar los tipos impositivos y a recuperar aquello que decía el gobierno de que las sociedades que facturaban menos de 1 millón de euros bajase su impuesto de sociedades a un 15%. Eso claramente genera reactivación económica, genera empresas y genera empleo. El empleo no puede ser generado per se por un sector público. El empleo lo generan los empresarios. Y los empresarios y los emprendedores son caras de una misma moneda. Dejemos de hacer una crítica acérrima a los empresarios, que son los que generan empleo en la sociedad, que al final es lo que todo el mundo desea para no estar en su casa en paro, que es la cosa más depresiva que pueda haber en esta sociedad. Y deje usted competir a la economía, que la competencia no es mala siempre y cuando haya reglas de juego. Pues está claro, menudo repaso hemos dado. Muchísimas gracias, Manuel Romera, profesor de Dirección Financiera del IE Business School. Un placer haberle tenido esta mañana con nosotros y hasta la próxima. Encantado de atenderles. Cuídense. Buen día.